Haroshi. Mejor no te te hace falta. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Una vez más en tu canal Isaac Real y en este segmento Isaac Nómada, en el cual hablo de mi vida en Asia Central y principalmente aquí en Kazajistán. En el video de hoy voy a responder unas preguntas que me hicieron sobre mis animalitos. Me las hicieron por Instagram y decidí hacer un video sobre el tema para explicar bien por qué es que tengo mis mascotas aquí en Kazajistán y cómo es tener mascotas en Kazajistán. Porque como bien saben, cada país tiene sus características, sus leyes, su manera distinta de ver a los animales y Kazajistán no se queda atrás. Es un país bastante específico en ese tema. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Comenzaré diciendo que toda mi vida he tenido perritos. En Cuba siempre tuve perros. Mi primera perra fue una perra salchicha, de esas que son negra y carmelita. Moti se llamaba. Que no sé por qué le pusimos Moti, porque Moti suena más a los perros que están llenos de pelo y los salchichas son de pelo cortico. Pero bueno, le pusimos así. Moti vivió con nosotros toda su vida, hasta que ya murió de viejita. También al mismo tiempo de estar Moti, tuvimos una Cocker Spaniel negra que se llamaba Niña. Entonces éramos Moti y Niña. Siempre vivimos en apartamentos y los perros siempre vivieron con nosotros en el apartamento. Quiere decir que estábamos acostumbrados a eso. Lo comento porque hay personas que piensan que para tener perros tienes que tener casa independiente, patio, obligatoriamente. Hablando de animalitos, miren quién acaba de hacer su entrada triunfal. Miren esta belleza. Esta es Milla. ¡Qué bola! ¡Ay, man! Es jugar. Ahora llegaré al punto de Millita. Pero bueno, siguiendo con el tema de los perros. Cuando me vine aquí a vivir a Kazajistán, lógicamente al principio yo vivía en alquileres, no vivía en mi casa. Y yo sentía que me faltaba eso, tenía ese vacío de toda mi vida, tener perros, tener mascotas. Pero era muy complicado porque en Kazajistán no es muy bien visto los perros dentro de las casas. Es una cultura de ellos muy específica. Y entonces alquilar un apartamento y tener un perro es bien complicado. Tienes que tenerlo escondido o quizás tiene que ser que la persona que te alquile la casa realmente no le interese ese apartamento para vivirlo nunca y solamente sea para usarlo como negocio. Y a lo mejor quizás te lo acepten, pero es un poco complicado. Pasaron los años y cuando al fin tuve la oportunidad de comprarme mi apartamento por hipoteca, pagar cada año, pero bueno, ya es mío. En ese punto fue cuando decidí tener mi perrita. Y tuve la suerte de dar con unas amistades que tenían una perra salchicha acabada de parir. Ahí, como escuchan, están jugando la perra con los gatos. Y sucede que me dijeron, si quieres llévate uno. Y yo fui hasta la dirección, que ellos vivían lejos cantidad. Yo nunca había estado en esa casa. Yo conocía a estas personas por mi trabajo, pero en su casa no había estado nunca. Y es una casa independiente, pero en las afueras prácticamente de la ciudad. Recuerdo que me demoré bastante en el taxi de camino allá. Cuando llego, me sacan una caja así, bien grande, llena de perritos. Y estaban todos esos salchichas ahí chiquiticos. Y pregunto, dime cuáles son las hembras y cuáles son los varones. ¿Por qué? Porque yo siempre he preferido, si vas a estar dentro de tu casa el perro, que sea hembra. ¿Por qué? Porque el macho tiende a levantar la pata y te orina los muebles y es una jodienda con eso. Aparte te empieza a morder las patas de la mesa. Pero la hembra no, la hembra es un poco más tranquila y también cuando va a orinar se sienta. Uno siempre trata de enseñarle a que orine en la calle, pero bueno, en caso que pasara algo, se sienta. Y sucede que me dicen, no queda ningún varón, todas las que quedan son hembras. Y cuando me pongo a mirar así, ¿a cuál escojo? Todas estaban parecidas, bonitas, no había ninguna negra, todas eran salchichas carmelitas. Pero de momento veo a una, que es la que más alegría tenía y más energía. Estaba así, moviendo la cabeza y brincando de un lado a otro. Y dije, esta es la mía. Porque mi mamá me había enseñado también de que cuando vas a escoger perro, siempre trata de escoger el que se vea más vivaracho. Porque significa que tendría más salud y todas esas cosas. Y nada, me llevé esa.
Me la llevé otra vez 1 hora y pico en el carro hasta la casa. Cuando llego, lógicamente una cajita con su toallita, su trapito, ¿no? Con los perritos chiquitos, pero no me quería dejar tranquilo ni un segundo. Lloraba cada vez que no me veía, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo le compré una camita especial para ella, no quería dormir en la cama, no quería en la camita de ella, quería estar al lado mío. Tenía yo que acostarme en la cama, poner la caja al lado y la mano mía así, dentro de la caja, para que ella sintiera que la mano estaba ahí. Cualquier momento que yo me levantaba, tanto sea para ir al baño, a la cocina, a hacer cualquier cosa, que ella no me veía, era a llorar y a dar gritos como una condena. Pero bueno, poquito a poco se fue adaptando, yo comprando sus jugueticos. ¿Qué pasa? Que yo vivía solo y eso era un poco complicado. ¿Por qué? Porque en mi trabajo, lo he comentado en otros videos, pero se los vuelvo a comentar, que yo soy cantante, soy músico aquí en Kazajistán y yo viajo mucho por las distintas provincias de Kazajistán y algunas veces incluso a otros países de la zona. ¿Y con quién yo iba a dejar a la perrita para que me la cuidara? Y entonces eso fue un poco complicado al principio. Tenía yo que estar pidiéndole a amistades que vinieran a la casa, que la cuidaran. Lógicamente tenía yo que pagarles a ellos el taxi y bueno, la casa la dejaba un refrigerador lleno de comida, que comieran lo que quisieran, que se quedaran ahí. Pero bueno, los viajes de taxi, eso yo se los pagaba. Y así fui, más o menos tanteando. Hasta que bueno, ya un momento más adelante, cuando empecé con mi relación amorosa, ya era un poco más sencillo porque había alguien en la casa. Pero bueno, esa fue la historia de cómo empecé teniendo mi primer perro aquí en Kazajistán. Y la única que he tenido hasta ahora, que es Lola, la salchicha. Ahora se las voy a enseñar. Pero ahí no queda la cosa. En mi vida nunca me han gustado los gatos. Nunca. Cuando digo que nunca me han gustado, no es que les tenga odio, ni que yo vea un gato y le diga, echa para allá. No, no, no. Incluso yo visitaba casas de amistades, tenían su gato y yo puedo acariciarlo, porque en general me gustan mucho los animales. Pero yo nunca lo había tenido y nunca había sentido ese sentimiento de quiero tener un gato. Porque los veía que son como animales más fríos, van a su aire, a su bola, como decimos nosotros. Y sucede que cuando conocí a quien es mi esposa, actualmente, ella todavía tiene, en este caso tenemos, un gatico varón que se llama Simon. Sucede que Simon es muy cariñoso y la primera vez que vine aquí a la casa, me lo encuentro aquí, quería jugar conmigo, morderme la chancleta y siempre en ese jueguito. Cuando digo morder, no muerden duro, es su manera de jugar. Y entonces yo recuerdo que yo cogí una guitarra que tenía aquí mi esposa en ese momento y cogí la guitarra y empecé a cantar Vinagrito. No se me olvida porque es una historia graciosa. Ella lógicamente no entendía nada de la letra, pero me puse a cantar Vinagrito y el gato se quedó sentado mirándome así para arriba, sin moverse, sin protestar, tal pareciera que estuviera escuchando la canción. Y después de eso, a los pocos días de habernos conocido, ella tenía que hacer un viaje a la capital de Kazajistán, de la casualidad, a Astana. Nosotros vivimos en Almaty, es la segunda ciudad más importante del país. Y sucede que en ese viaje ella no tenía nadie que se quedara cuidando el gato. Y entonces ella decidió dejarme a mí la llave y decirme que si yo podía venir a cuidar al gato, a darle la comida, podía quedarme por la noche si quería, si no, no. Entonces, que ya este tema lo tocaré en otro video más adelante, más a fondo, cuando nos conocimos, cómo fue, que ya eso está en otro video, pero bueno, voy a hacer una actualización pronto para que sepan más detalles del tema y así las personas que no vieron ese video estén actualizadas. Y bueno, sucede que yo venía a cuidarlo, a darle la comida, a darle su agua, a limpiar el baño de él. Y sucede que él me estaba viendo ya varios días y empezó a cogerme cariño. Y a veces yo cogía y me acostaba a ver la televisión en el sofá o en la cama y él venía y se acostaba arriba de mí en la barriga y se quedaba dormido. Y yo en ese momento empecé a darme cuenta de que los gatos eran muy cariñosos, por lo menos esos que yo había conocido en ese momento. Nunca había sentido esa conexión con el gato. Realmente en Cuba
Yo no digo que no, en Cuba hay muchos gatos y también hay muchas personas que lo tienen, pero en Cuba es más popular el perro, yo lo siento así. Y poco a poco me fui encariñando con el animalito hasta que hubo un momento en que ya nosotros decidimos mudarnos juntos. Ella se mudó para mi casa y tuvimos que llevar el gato para allá. Ahí empezó el problema. ¿Por qué? Porque imagínate tú una perra que nunca había visto un gato y un gato que nunca había visto una perra, quizás en la calle, pero no habían tenido esa conexión. Él le tenía miedo, terror, pánico a Lola. Miedo, ¿no? Es una cosa que no la podía ver, se mandaba a correr, daba gritos, saltaba arriba de los refrigeradores. Incluso a veces yo lo tomaba a él en las manos y quería llevarlo cerca de ella para que tuviera conexión. Y tanto era el miedo que él me enterraba las uñas para tratar de irse. Happy birthday. Y entonces fue gracioso, al principio fue cómico. ¿Qué sucede? Para nada peligroso, porque Lola es una perrita que por tal de no morder, yo creo que ella no muerde ni la comida que se la come, se la traga directo. Es lo más noble del mundo, no muerde a nadie, no muerde ningún animalito. Ella quería acercarse a él, pero para jugar, para olfatearlo. Pero él le tenía mucho miedo. Tuvieron que pasar meses literalmente. No recuerdo cuántos, pero por lo menos 4 o 5 meses en que esos animales empezaran a adaptarse, de que él dejara que ella se acercara a él para olerlo y que él veía que no le iba a hacer nada y que poquito a poco se fueran llevando bien. Ya hoy en la actualidad juegan y todo. Ella viene, a veces pasa corriendo y él hace así ¡pac! Y le da una nalgada y ellos tienen su manera de jugar. Pero ahí no queda el tema. Nosotros nos mudamos a vivir a Kirguistán un tiempo porque a mi esposa le apareció un contrato de trabajo de un puesto importante en Kirguistán, que es el país vecino, al lado de Kazajistán. Entonces ella fue para allá y yo no podía mudarme completamente. ¿Por qué razón? Porque mi trabajo está aquí. Entonces yo tenía que constantemente estar yendo y viniendo de Kazajistán a Kirguistán. De hecho tuvimos que hacer una visa porque los cubanos en este momento no tienen libre visado para Kirguistán, a pesar de que si lo buscas en internet te dice que sí, pero la práctica real es que no. Y bueno, ahí me hicieron una visa de familiar de 1 año y yo iba y venía cada vez que quería. Muchas veces lo que hacía era ir entre semanas, por ejemplo de lunes a viernes, algo así, y después regresaba el fin de semana a trabajar. Porque en la música, por lo general, se trabaja más bien los fines de semana. A veces hay fiestas privadas, dije entre semana, pero son puntuales, ¿no? Cuando tienes estas invitaciones. Y entonces, un día X, que estábamos allá, eso sí, yo me llevé tanto a Lola como a Simon para allá, para Bishkek, para Kirguistán. ¿Por qué? Porque ella siempre estaba allá. Yo no. Yo iba y venía de aquí para allá y en el momento que fuera para allá se quedaría la casa sola y quién iba a cuidar de estos animalitos. Entonces yo los llevé para allá el tiempo que mi esposa estuvo trabajando allá y estaban todo el tiempo con ella. Y yo cuando iba, pues también estaba ahí juntos todos. Sucede que un día salimos a la calle a hacer unas gestiones, pero estaba lloviendo. Y ese día que estaba lloviendo, cuando salimos, vemos en la misma entrada del edificio, para que se ubiquen cómo es el edificio. Está el edificio, bajas en el elevador, está la puerta de la entrada a ese bloque, pues son edificios que tienen varios bloques, a la vez tiene varias puertas cada bloque de ellos. Pero todos esos bloques están dentro de un espacio que tiene su parquecito para que los niños jueguen y un seguridad y rejas, todo cerrado. Cuando digo la puerta del edificio no me refiero a la puerta de donde yo bajo, sino a la puerta principal, la reja de donde salen todos los bloques. Cuando salimos, estábamos esperando, ya el taxi lo habíamos llamado, y estaba a punto de llegar. Vemos a un gato sentado así, recostado a la pared, bajo la lluvia, mojándose en grandes cantidades, pero exactamente idéntico a Simon. Los mismos colores, todo igual, y más de lejos que estábamos un poco. Y en ese momento mi esposa dice, Simon, mira Simon, se nos quedó la puerta abierta seguramente y él bajó. Y yo miro así, digo, mi amor, me parece que no, se ve más chiquito, creo que no es él. No, sí es. Y nos acercamos rápido y cuando nos acercamos a tomarla, el gato resulta que no era Simon y que era una gata hembra. Pero con los mismos colores, eso sí, tiene sus diferencias, los dos son grises, pero bueno, tienen sus diferencias en los colores.
¿Y quién era esa gatica? Pues nada más que Milla, la que les mostré ahorita. Y entonces estaba bajo la lluvia, no queríamos dejarla ahí. En ese momento estaba así como que sucia. Yo rápidamente subí a la casa, le dije a mi esposa, porque llegó el taxi. Le dije, siéntate, dile al chofer que se espere un momento. Subí hasta la casa, la dejé adentro, pero yo sabía que iba a haber conflicto entre ella y el gato, Simon y Lola, porque son nuevos y no se conocían. Lo que hice fue que las encerré ahí en la cocina, cerré la puerta de la cocina y dejé afuera a Lola y a Simon. Y nada, nos fuimos nosotros a hacer nuestra gestión. Cuando regresamos, ella estaba súper miedosa, le tenía miedo a todos, hasta a mí, a mi esposa, a todo el mundo. Yo la bañé, porque bueno, estaba sucia de la calle. Y después que la bañé, la llevé para el cuarto y le preparé como un lugarcito. Pero ella no quería estar en el piso, porque en el piso estaba al nivel de los otros animales. Entonces tuve que subir arriba de un mueble, la colchita que le preparé, y la toalla y todas esas cosas. Y ella ahí se quedó de lo más tranquila. Eso sí, estaba descompuesta. Eso es un problema porque los gatos cuando se descomponen, si ustedes no lo saben, se los digo yo, habrá personas que sí lo sepan, es peor que una perra descompuesta, porque la perra descompuesta está bien, pero el gato, además de la sangre que va soltando, grita mucho y todo el tiempo es maullando y gritando porque su cuerpo le da esa reacción cuando tiene ese problema. Y entonces eso yo tampoco estaba adaptado, porque como les comento, nunca había tenido gato. Mi primer gato fue Simon y era varón. Así que, y lo más bonito era que es increíble, no es como el perro, que el perro se puede demorar más tiempo. No, el gato, la gata hembra le pasa eso, se le quita y prácticamente en un mes y medio le da otra vez. Y más si son jóvenes, que sí que en un año le puede dar, no sé, muchas veces. Al final tomamos la decisión de operarla, de esterilizarla para que no tuviera más ese problema, porque muchas personas piensan que no, porque te molesta a ti porque grita, no, te molesta a ti que el sonido que haces, no. Realmente ese animal sufre cuando está en ese proceso y no puede lograr su objetivo, que es el apareamiento. Realmente esa sensación que ellos sienten en ese momento no es placer, ellos están sufriendo. Y entonces, debido a eso, pues nada, nosotros la esterilizamos, ahí mismo en Kirguistán, una clínica buenísima, que realmente estuvimos muy contentos con el resultado. Tanto así que a poco tiempo también fuimos a esterilizar al macho, a Simon. Y mi perra Lola ya estaba esterilizada. Cuando yo conocí a mi esposa, ya la había esterilizado en una clínica, pero en Kazajistán, en Almaty. Después de eso, los problemas se acabaron. Incluso el gato se volvió un poco más dócil, porque él era muy juguetón y muy altanero y a veces era imposible cortarle las uñas. Por ejemplo, tú querías cortarle las uñas y 3 hombres grandes, fuertes, no podían aguantar a ese gato para cortarle las uñas. Era algo increíble. Pero no, después se tranquilizó un poco. Y bueno, a la gatica se le quitó toda esa situación. ¿Qué sucede? Que ella se adaptó muy rápido a Simon, porque los dos son gatos, como quiera que sea, jugaban, a cada rato ellos juegan, que se entran a mordidas y se fajan, pero bueno, es la manera de ellos de jugar. Pero con Lola no. Ella seguía teniéndole miedo a Lola durante mucho tiempo. Pero al cabo de un tiempo que ella se fue adaptando a Lola, y ella vio que Lola cuando se le acercaba no la mordía, no le hacía nada malo, lo único que hacía era olerla y quería jugar, pues se viró completamente la tortilla. Ahora es Lola la que le tiene miedo, terror, pánico a Milla, porque cuando Lola se le acerca, Milla le parte para arriba, como si le fuera a arañar o a morder, que no le hace nada, es como simplemente un amague. Pero cuando hace eso, Lola se manda a correr por toda la casa. Perra para hacer penca esta. Y sucede que esa es la manera en que ellos conviven hoy en día. Ya nosotros estamos otra vez en Kazajistán, ya mi esposa terminó su contrato y entonces todos los animales están aquí. Vivimos en un apartamento de 55 metros cuadrados, donde tenemos a una perra salchicha y a 2 gatos, un varón y una hembra. Y bueno, quiero ir al tema específico de Kazajistán, porque como ustedes saben, Kazajistán es un país mayormente musulmán. A pesar que es un país donde no predomina ninguna religión desde el punto de vista del gobierno, o sea, no hay ninguna religión institucionalizada, vamos a decirlo así, pero la que predomina
es el Islam, debido a que la mayoría de los habitantes de este país son personas practicantes de la religión musulmana. Los kazajos en su gran mayoría, otras personas de países caucásicos que también son musulmanes que viven aquí, los turcos, por ejemplo, también todos son musulmanes, pero los rusos son cristianos. Y no solamente los rusos, también están los georgianos, otros. Significa que es un país multicultural, pero con predominio de religión musulmana. ¿Y a dónde quiero llegar con este tema? Es el hecho de que los musulmanes, en el Corán y en sus enseñanzas, tienen de que el perro no puede estar dentro de la casa. No se debe. ¿Por qué? Porque dicen que eso es malo, que cuando los perros están dentro de la casa, los ángeles no entran en la casa. Entonces dicen, por ejemplo, si tú quieres que en tu casa haya felicidad, prosperidad, que los ángeles entren y te abran el camino, te iluminen tu vida, te den suerte, cosas así. Entonces dicen que no puedes tener perros dentro de la casa porque los ángeles parece que le tienen miedo a los perros y no entran en la casa donde hay perros. Eso es parte de sus creencias, ¿no? De hecho dicen que cuando tú tienes en la familia una niña, nace una niña hembra, los ángeles siempre vienen a recibir a esa niña. Eso está parte dentro de su religión. Pero si tienes un perro en la casa, los ángeles no vienen. Y entonces por eso ellos están en contra de los perros dentro de la casa y no les gusta. Sin embargo, los gatos no. Los gatos sí pueden estar dentro de la casa porque los gatos no le dan miedo a nadie y son animalitos más tranquilos y son independientes, de que no tienes que estar recogiendo tanto problema de ellos, de que se hicieron caca fuera del lugar, porque los gatos tienden a hacerlo todo en su arenero, ¿no? En su cajita, que es especial para eso. Entonces por eso es complicado aquí tener perros si no tienes tu propia casa o tu propio apartamento, porque enseguida los dueños no les gusta mucho esa idea. O tienes que tenerlo escondido, o que ellos sean personas muy tolerantes en ese aspecto, pero se ve poco. Debido a eso, incluso, a mí no me ha pasado nunca, le soy sincero, pero he visto historias a veces en las noticias de personas incluso que se han molestado cuando han visto que una persona saca a pasear a su perro y lo monta en el elevador. Entonces en el mismo elevador, por ejemplo, hay 2 o 3 personas locales y estás tú con el perro, y a ellos podría eso no gustarles y empiezan a protestar de que por qué tienen ellos que compartir el elevador con un animal. Esas cosas existen. No me ha pasado a mí nunca, pero sí he visto algunas noticias de que a algunas personas le ha sucedido. El kazajo es una persona de muy buen corazón. Este país y sus personas me han abierto sus puertas y no tengo nada malo que decir sobre ellos. Esto que estoy comentando no es nada más que una característica como la puede tener cualquier otro país del mundo, como por ejemplo en la India, que las vacas son sagradas y cosas así. Y uno simplemente tiene que respetar las culturas de los demás. Yo, por supuesto, no iba a dejar de tener mi animalito, que quiero mucho y que me gusta, por tanto, además lo tengo. Y por suerte nunca me ha pasado eso. ¿Qué sucede? Si algún día el elevador, voy a tomar el elevador y veo que está muy lleno de personas y ando yo con la perrita, yo dejo que él se vaya. A lo mejor si yo venía solo, me montaba ahí en el elevador junto con los demás. Pero si estoy yo junto con la perrita y el arreo, tiendo a dejar que se vayan. Y ya, entonces lo tomo cuando regrese, vuelvo a montarme en el elevador, que o está vacío o hay solamente 2 o 3 personas. De ese punto de vista no hay problema. También yo siempre paseo con la perra, por ejemplo, en los parquecitos que están cerca de la casa. Nunca me han dicho nada, nunca ha habido ningún problema. Los niños pequeños siempre vienen porque les gustan mucho los animales. Vienen y quieren tocarla, acariciarla. A veces las madres tienen miedo, cuidado que te van a morder, porque en general no tienen esa experiencia mucho de contacto con los perros, como si sucede más con los gatos. Aquí, ¿qué es lo que la gente hace? Por ejemplo, no es que no tengan perros, pero son personas que no viven en apartamentos, sino que tienen casa grande, casa independiente, y tanto sea en el patio o en la parte de adelante, que viene siendo también como un patio, pero delantero, ¿no? Y ahí tienen a su perro, tienen hasta su casita creada para el perro, pero no lo dejan entrar en la casa. Sin embargo, el gato sí, el gato va como Pedro por su casa, adentro, afuera, donde quiera. Y entonces, así son las cosas aquí con las mascotas. Hay muchas clínicas veterinarias, son muy buenos en esa profesión, especialistas. Yo no he tenido ninguna queja. A cada clínica que he ido aquí, por cualquier problema que han tenido mis animales, siempre se ha resuelto, siempre me han tratado muy bien. Los especialistas son magníficos, así que eso es un punto a favor. Ahora quiero enseñarle a los otros 2. Ya les enseñé a Milla, ahora voy a enseñar a Simon y a Lola. Mírenlo aquí. Este es Simon. Tiene el mismo color prácticamente, a veces la gente se puede confundir, pero no. Al principio, cuando yo no sabía mucho, yo le enganché este lacito también gris. Oh, llegó Milla, mira, se lo voy a mostrar a los 2 juntos. ¿Ven, Millita?
se me fue. Iba mi esposa a cogerlo. Pero ven, este Simon, que es así más grande, más largo. Oye, mira para la cámara. Mírenlo aquí. Y entonces, ahora voy a coger a Milla, para que vean a los dos juntos. ¿Ven? Mírenlos aquí. Este es Milla y este es Simon. Ellos se parecen mucho, tienen así los dos grises, pero bueno, tienen sus pequeñas diferencias. Váyanse. Ahora Lola. Y este pedazo de gorda que ven aquí, no es nada más y nada menos que mi Lola. Lola tiene ya 8 años, pero es lo más buena del mundo. No muerde a nadie. Eso sí, le encanta ladrar cada vez que siente que hay alguien por fuera del apartamento. En la zona del edificio, ella ladra. Parece que ella piensa que tienen que pedirle permiso. Mírenla aquí. Ella muerde suavecito, es como jugando. Pues ven, esta es mi perrita Lola. Los gatos están jugando, pero ella quiere irse para allá a jugar con ella. La voy a dejar. Dale, corre. Pues nada, estos son mis animalitos, los que tengo aquí en la casa viviendo conmigo. Estoy tan acostumbrado a tenerlos y yo sé que es complicado, y más cuando vives fuera del país, porque lógicamente si quieres hacer un viaje, incluso en familia, porque bueno, yo estoy con mi esposa, pero vamos a pensar que queremos viajar a Cuba o queremos hacer cualquier cosa, siempre es una complicación. Tenemos que conseguir una persona que venga a quedarse aquí, porque si fuera un solo animal, a lo mejor se lo puedo llevar a alguien para que lo cuide, pero son 3, así que esa opción no es factible. Tenemos que encontrar a alguien que venga y se quede aquí cuidándolo. Eso también conlleva dinero, porque hay que darle a esa persona el mínimo dinero para que venga y se vaya, los taxis, el transporte. En resumen, es complicado. Pero para mí vale completamente la pena, porque realmente no me imagino mi vida ahora mismo sin estos angelitos peludos. Otra cosa, tener animales significa tener la casa llena de pelos. Es así. Por eso yo le digo a mis amistades que vienen a mi casa, siempre se los digo. Yo tengo animales y yo no voy a guardar al animal ni a encerrarlo porque tú vienes, que si le tengo miedo no le tengo miedo. Ellos viven aquí, esta es la casa de ellos. Tú eres el invitado. Ellos tienen la prioridad. Yo tengo esa manera de pensar y la gente puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, pero es mi prioridad, mis animalitos viven conmigo. Así que la persona que venga tiene que adaptarse. Que a lo mejor se va a sentar en el sofá y se va a quedar un pelo pegado porque ahí estaba el animal. Bueno, es así. Es un precio que hay que pagar por tener animalitos en la casa, a pesar que nosotros tenemos una obsesión loca con la limpieza. Constantemente estamos aspirando, limpiando, sacando polvo, pelo de todos lados, pero como quiera que sea es imposible tener esa limpieza exacta, de que no haya un solo pelo en la casa cuando tienes animales que lógicamente sueltan pelos. Pero bueno, esa es la vida que pienso que toda persona que tenga una mascota sabe de lo que estoy hablando. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal y denle a la campanita para recibir las notificaciones. Y escríbanme en los comentarios la respuesta a la siguiente pregunta. Si vivieras fuera del país y tuvieras la opción de tener un animalito, ¿qué preferirías? ¿Tenerlo y así satisfacer tu deseo y ese amor que tienes por los animales, o no tenerlo por tal de no complicarte la vida? Respóndeme esa pregunta y déjame la respuesta en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Por aquí les voy a estar dejando el video anterior que subí, en el cual les muestro nuestro paseo que hicimos aquí en la ciudad de Amati por la noche, mostrándole los arreglos navideños. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!